Hay un tema que es muy importante, es un tema central, porque una de las cosas que en general caracteriza el estado medio del ser humano hoy es que está en un estado de confusión. Ese estado de confusión adentro se refleja básicamente como insatisfacción, porque si no tuviera confusión tendría unicidad, tendría unidad interior, y esa unicidad le daría dicha, le daría felicidad. Entonces, el hecho de que haya mucha insatisfacción o mucha infelicidad o mucho sufrimiento refleja o revela que dentro la persona no está unificada. Es decir, que tiene partes que están enfrentadas, que no están integradas. Cuando sucede esto, y que esto es algo bastante extendido, es necesario entrar en contacto o relacionarse con algo que a uno le permita tener claridad, con un referente de lo que puede ser la verdad. Y es ahí donde entra en juego esto sobre lo cual nosotros trabajamos, que es el eneagrama. El eneagrama es la matriz matemático-geométrica de lo real. Uno habla de lo real, o habla de lo objetivo, o habla de la verdad, y pareciera que se tratara de una entidad metafísica abstracta. Y en realidad, esto a lo cual aludimos, tiene que ver con el ser, con algo que tiene estructura. Es donde más definición, donde más claridad tiene que haber. O sea, uno podría ser impreciso en un montón de campos, pero aquello sobre lo cual todo lo demás se construye no puede ser impreciso. Es objeto de ciencia. Lo que tiene de especial es que es un símbolo sobre lo real, es decir, un símbolo sobre el ser. Y aquellos que le han entrado con lo único con lo cual se puede entrar, que no es solo con la cabeza, que no es solo con las emociones, que no es solo con el cuerpo, sino con la totalidad, con su presencia general, con todo su ser, con su totalidad. Y decimos, es una ciencia, donde cuando uno estudia lo que es el conocimiento científico, se habla del método para acceder a ese conocimiento objetivo, el método científico. Observación, hipótesis, experimentación, comprobación. Lo que tiene de especial esto, cuando uno estudia un símbolo acerca del ser, es que aquel que lo estudia se pone como objeto de estudio. No es que está el sujeto y el objeto. El sujeto mismo se pone como objeto de estudio. Y es por eso que se tiene que volver objetivo. Volverse objetivo significa librarse del egocentrismo. Eso es lo que significa. Por eso lo que tiene que ver con el estudio acerca del ser no puede estar desconectado de un proceso de purificación interior. Van juntos. No puede estar el que dice, soy científico, estudio esto y estudio esto y obtengo conocimiento acerca de aquello que estoy observando o conociendo. Primero tiene que conocerse a sí mismo. Esa es la primera cosa. Y para poder conocerse a sí mismo tiene que liberarse de la ilusión. Entonces es como que hay dos campos sobre los cuales uno puede trabajar, que es el sujeto y el objeto. Lo que te impide conocer la realidad del objeto, la verdad, lo que decíamos, se denomina en espiritualidad ilusión. Y lo que te impide conocer sobriamente el sujeto, en espiritualidad se llama, y en psicología también, idealización. Entonces, aquel que quiere entrar en los cimientos de la realidad, ¿qué son los cimientos de la realidad? En filosofía se los llama los fundamentos. Y en espiritualidad se los llama Allah. Porque es sobre lo cual todo está montado. Por eso cuando uno estudia el símbolo del eneagrama, se va a encontrar con que hay tres figuras, una dentro de la otra. Son tres figuras,
Tenemos un círculo, tenemos un triángulo y tenemos esta otra figura. Si uno pone una dentro de la otra, te da el símbolo completo, que es el eneagrama. Lo que tiene de especial esto es que estas tres figuras hablan de la expresión de una dimensión, de la manifestación de una dimensión. Y la fundamental de todas, sobre las cuales las otras dos se montan, se edifican, es el círculo. El círculo engancha a las otras dos figuras, sobre las cuales las otras dos pueden funcionar. Por eso es por ahí por donde hay que empezar. Y la figura del círculo habla de lo que se denomina la ley del uno. Por eso decíamos, si sentís que no tenés cohesión, estás lejos de ti mismo. Esa es la primera cuestión. Y cuando uno ve que en la vida las cosas no terminan de cerrar, que la moneda a través de la cual las relaciones se manejan muchas veces es el engaño, es que está faltando la conexión con esa dimensión. Que cuando uno lo estudia como primera aproximación al símbolo, uno se encuentra con que se habla del absoluto. Pero el absoluto tiene una cosa muy fina, y es que permea todos los velos de funcionamiento inmediato, de formas, de colores, todos los velos de lo que podría llamarse la dualidad, y está ahí, o sea, está acá. No es una cosa lejana. Lo lejano es cuando uno hace lo cotidiano y no se conecta con eso. Por eso hay un principio muy importante en la espiritualidad, que es antes de hacer algo, ¿con qué conectás la acción? Nuestro maestro decía, hagan cualquier cosa, pero cuando empiecen a hacer lo que van a hacer, conéctenlo con lo divino. Hay un diálogo socrático muy alto, donde Sócrates, hay alguien que empieza a hablar y lo corta, le dice, espera, ¿con quién te estás conectando? Porque si no lo conectás con algo de los fundamentos, está cortado. O sea, va a desaparecer por completo. Eso es la falta de esperanza. Lo que no está conectado con lo permanente. Por eso nuestro maestro decía, lo que no está conectado con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lo que no está conectado con Allah está cortado. Y lo que está cortado lo abrís y es cáscara. Es una simple corteza. Por eso uno puede decir en su propia vida, esto está vacío, porque no está conectado con lo permanente, con lo que trae saciedad. Cuando uno estudia el eneagrama, hay diferentes maneras de expresar las verdades acerca de las cuales la figura transmite saber. Decíamos, es la matriz matemático-geométrica, decíamos de la realidad, podemos decir del ser divino también. Estamos hablando de una figura que transmite información o que transmite conocimiento. Lo que más nos importa es que esta figura, además de información y conocimiento, transmita estado. Por eso decíamos, de la misma forma que hay un científico que quiere conocer una realidad, el que está en el camino de ir hacia su realidad, es muy importante que los que transmitan sobre la figura tengan ser también. Hay un principio que aquel que transmitió por primera vez de una manera abierta en Occidente el saber del símbolo, que fue Georges Gurdjieff, lo planteó como axioma fundamental. El ser determina el saber. El ser, la profundidad con la que la persona penetra en sí misma y en la realidad, determina aquello a lo cual puede acceder. La gente se carga de información y pretende que esto transforma. No es así, es al revés. Tiene que haber transformación para acceder a la esencia de las cosas. Uno lo ve, la mitología antigua está llena de esto. Por ejemplo, hay un término típico del pensamiento freudiano, donde Freud habla de lo que es el narcisismo y toma el famoso mito de Narciso. El tema del mito de Narciso es fantástico porque ¿qué es lo que dice? Dice, hay una persona que, hermosa, mira su reflejo, el reflejo de su rostro, como de su identidad, el reflejo en un espejo de agua. Y se queda enamorado de la imagen. Y eso es lo que nos pasa acá. Este mundo, reflejo de lo real.
y uno le pone el corazón, es decir, el deseo de uno queda enganchado en la imagen. Muchas veces pasa en ese enamoramiento inicial entre dos personas, se conectan, quedan fascinados, es decir, tomaron a la imagen como real. Pensaron que la imagen era la esencia, y la esencia está atrás, la imagen es el envase. Por eso siempre, ¿qué te dicen en espiritualidad? Ganar profundidad. O sea, lo que te muestran, el fenómeno psíquico inmediato, o fenoménico aparente, no tiene la esencia, tenés que ir más allá. Ir más allá, cuando uno habla de imágenes, significa que uno tiene que purificar las emociones, porque lo primero que queda pegado es el gusto interior, es el afecto. Y la mayoría de nosotros tenemos un montón de afectos, y muchos de esos afectos en general están contaminados. Tienen un vínculo, una atracción hacia alguien, hacia el otro, desde lo verdadero, pero está contaminado por nuestro apego. Hay gente que dice, por ejemplo, un hombre va por la calle, ve a una mujer hermosa y siente que se enamora. O una mujer ve a un hombre con belleza y siente que se enamora. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? El problema está en que cuando surge un afecto con ego, inmediatamente surge el impulso de posesión. Ve a alguien bello y dice, mío. No es un afecto sobrio, limpio, que respeta, libre. No. Lo reduzco a mi deseo. Ese es el tema. Entonces es importante esto. Cuando uno va cerca a tratar de estudiar lo que es el conocimiento acerca del ser, importante por lo menos preguntarse acerca del ser. Mirarse a uno mismo y tratar de estar lo más... haber hecho ego reducción para que eso pueda pasar dentro de uno. Por eso, por ejemplo, cuando uno estudia la Divina Comedia de Dante, más allá, Dante hablaba de diferentes niveles de interpretación de esta gran historia sagrada o parábola que él montó en esa construcción literaria, y él decía una cosa: esto tiene diferentes niveles de interpretación. El más valioso de todos es lo que él llamaba la interpretación anagógica. Que la interpretación anagógica, ¿cuál es? Es aquella que no es que solo entra en la mente, que no es que te da alguna información. No, la anagógica es la que te mueve al cambio. La que no te deja igual. Esa es. Es cuando decís, y esta persona me transmitió y me inspiró. Esa es. Porque vino de un lugar... donde funcionan las motivaciones, donde está el verdadero interés. Acá estamos, son la presentación de 2 libros estamos haciendo. Del segundo, ¿no? Estamos presentando supuestamente 2 libros. Uno es el Enneagrama Sufi, ya lo presentamos el año pasado, ¿no? Y este es Ejercicio de Psicología Sufi. Lo que tienen de complemento un libro con el otro es que en el primero hay como una exposición de lo que serían los modos de conocer el ser, los modos de conocerse a uno mismo, los modos en los cuales ese uno mismo tiene que llegar a un punto de profundidad en el cual sienta que integra una realidad mayor, que no está cortado, El otro es como, más allá, un tema que está con lo que decimos. ¿Y cómo llego a eso? ¿Cómo llego a la base de mí mismo? Tantas veces se repite. Te acercás a la famosa inscripción en el frontispicio de Delfos en Grecia, donde estaba el oráculo, que hablaba traía noticias de los dioses, decían, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Quién puede conocer? Ese es el punto. Hay que hacer un proceso para que uno adquiera la capacidad de conocer. Y en esa línea es que está el otro libro, que tiene que ver con ejercicios, que tiene que ver con prácticas, que tiene que ver con toda una metodología para poder alcanzar eso.
Una de las cosas interesantes que recalcamos, sobre todo en las dos obras, tiene que ver con que uno puede alcanzar cierto nivel de experiencia de sí mismo por sí mismo. Eso nos es dado a todos, pero no la final. La final no puede ser por uno mismo. En la final necesitas ayuda. Por eso es ahí donde aparece la figura de lo que podría ser un profesor que te transmite conocimiento, lo que podría ser un instructor que te ayuda acerca de los ejercicios, lo que podría ser un guía que ya te acerca a tu esencia, y lo que es la figura del maestro, que ya no es que te da un poco de conocimiento o te entrena, sino que te ayuda a ir hasta el final, a enterarte de qué va esto. Si uno mira la vida, hay algo misterioso en esa vida. Por más que uno la quiera explicar, por más que uno quiera teorizar, por más que incluso uno haya podido tener experiencias, siempre hay algo que es evanescente, algo que se te va a escapar. Y el tema es que se va a seguir escapando, a menos que de arriba permitan que te enteres de qué va. Las cosas están armadas así. Nosotros seguimos a un maestro que tuvo un maestro, que a su vez tuvo un maestro, y que a su vez tuvo un maestro que se llamó Jay Sharafuddin. Él nació en Rusia. Y Jay Sharafuddin, antes de encontrarse con su maestro, que es el que lo llevó al conocimiento de su realidad final, él tenía un nivel de trabajo sobre sí poco común. Era una persona que podía mantener largos ayunos, mantenía vigilia a la noche, tenía control, impecabilidad de su acción, control de la lengua, de la mirada, era alguien con honor. Y él todos los días mantenía una disciplina muy estricta. Y había alcanzado profundidad en él mismo, y él una vez dijo: me empeñé con toda mi fuerza, y tenía mucha fuerza, hasta que hubo un punto en el que me di cuenta que sin ayuda, así me esforzara hasta el último día, no iba a llegar más allá de ese límite. Que por cierto, era muy por arriba de la media de la gente, pero él sentía que uno adentro tiene un llamado de algo. Gurdjieff decía esto: todos tenemos que tener un objetivo, todos. Si uno no tiene un objetivo, el exterior te lo impone. Te convertís en un apéndice de una máquina física. Y decía así: están las personas que pueden mantener un objetivo por una semana, por un mes y hasta por un año. Dice, aquel que puede mantener ese objetivo por ese tiempo, dice, tiene un valor efímero. Dice, el valor de un insecto. Sin embargo, hay unos que pueden mantener ese objetivo no por un año, sino por toda una vida. Esos tienen real estatura dentro de la humanidad. Y sin embargo, decía él, están los raros casos, la poca gente, que mantienen un objetivo aún después de muerto. Que aún muriendo, están tan claros acerca de qué es lo que quieren, que la muerte se convierte en ilusión. Esos son inmortales. Y Jay Sharafuddin estaba muy claro en esto. Y fue así que se dio cuenta que sin ayuda, por más que se empeñara, por más que tuviera claridad, no salía de la posición en la que estaba. Y entonces es ahí donde el maestro de él, aquel que tenía por misión colocarlo en el nivel de realidad al cual él estaba destinado, apareció y lo entrenó y lo ayudó a llegar. Por eso es interesante, porque el camino del conocimiento de lo real implica sí o sí un proceso de reducción del orgullo. El profeta La Paz con él decía, nadie accede a su estación, o sea, nadie puede poner un pie en el nivel de la divina presencia si guarda aún la más pequeña parte de un átomo de orgullo en su corazón.
Por eso a veces se habla como de una manera muy ligera lo que es el conocimiento de sí, lo que es el sistema de valoración de sí, muchos temas. Pero es como decía este guía que tuvo Carlos Castaneda, el famoso Don Juan Matus, que le decía, el camino del conocimiento se hace a la mala. El camino del conocimiento se hace a los golpes. Decía, si viene alguien y pide por el real conocimiento, por el alto conocimiento, hay que desconfiar. Y le decían, ¿por qué? Porque cuesta mucho. Cuesta lo de más valor. ¿Qué es lo de más valor? Lo que uno siente que es. Eso es la moneda de pago. Es lo que hay que sacrificar para conocer la verdad. El tema es que con la verdad no hay medias tintas. O hay o no hay. O hay toda o lo que hay no es. Y es muy interesante porque te permite entender mucho de cómo funcionan nuestras relaciones, cómo funciona el mundo. Estamos en un mundo humano. O sea, estamos en lo que es en la escuela de entrenamiento divino, estamos ahora haciendo el curso de alcanzar dignidad en el nivel humano. O sea que hay que aprender respeto y sobre todo hay que aprender a sentir que más allá de lo que uno quiere, uno tiene que incorporar al otro. Hay una historia, Mayala, interesante, muy linda, de un rey que tenía un ministro en su corte que él amaba. Él quería mucho ese ministro, ¿no? Porque lo sentía por un lado como un hijo, pero por otro lado era muy inteligente. Y entonces un día estaba el rey con todos los ministros, y entre ellos estaba este al cual era el preferido de él. Y este ministro, no sé si fue por desatención o porque se tomó demasiada confianza, hizo un acto frente al rey y toda la gente y toda la corte, que fue un acto de falta de respeto, ¿no? Y el rey se enojó mucho y se puso frente al ministro y le dio una cachetada en el rostro, muy fuerte, muy humillante, porque hizo ruido. Y entonces este, que era muy despierto, en cuanto recibe la cachetada, mira al del lado y le pega y le dice, pasala. Y entonces les pega al de al lado y siguió. Y el rey se sintió muy tocado, dice, este loco, y se fue enojado, ¿no? Y durante el día se fue por ahí a quitarse la preocupación y volvió a su palacio a la noche. Llegó, fue a su habitación y en la habitación estaba la esposa. Y nada, cuando se acerca, le dice, mi amor, ¿cómo estás? No te vi en todo el día. Cuando la mujer se acerca a él, le da una cachetada. La mujer a él. Y le dice, eras el último que faltaba. Lo que uno hace, lo que uno le hace a los demás, se lo hace a sí mismo. O sea, es como que la humanidad tiene círculos. Lo mismo pasa con las cofradías, con los grupos de gente que está tratando de despertar. Hay círculos de mayor proximidad, de mayor lejanía. En la humanidad también hay. Mientras más lejos, más cerrado uno está, más egocéntrico está. La persona menos escucha, lo único que escucha es su propia voz, su propio deseo, sus propias carencias, su locura privada. Mientras más se abre, mientras más se acerca, empiezan el despertar de un nuevo modo de sentir, mucho más luminoso. Donde está el despertar de la compasión, que no es un límite final en lo que son las altas emociones. Hay mucho más. Pero uno va descubriendo su verdadero sentido de valor mientras más profundidad gana en sí mismo. Más descubre que la naturaleza de nuestra individualidad no está circunscrita a un yo. Por eso en sufismo, cuando se hablan de trabajo interno, se habla de 3 etapas. La primera etapa es la etapa que se llama de la ley, donde uno tiene que aprender el respeto. Y se dice de manera didáctica, en la etapa de la ley tú tienes que aprender que lo tuyo es tuyo
y lo del otro es del otro. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Eso es el respeto. Pero hay que salirse. Hay que entrar en la etapa de lo que es el camino espiritual, en la etapa que se llama de la tarika. En la etapa de la tarika, el corazón se ablanda, los límites de subjetividad empiezan a volverse porosos, permean, y ahí, en un sentido estricto, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Para poder llegar a la hakika, a la realidad, donde no hay ni yo ni tú. Donde no hay un egocéntrico ilusorio, que filtra, que contamina, que perturba tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de vivir. No sé, si alguien quiere hacer alguna pregunta, hasta aquí estamos diciendo esto. El camino no es hecho para todos, ¿no? Es hecho para pocas personas, porque vos tenés que precisar un mestre es imposible que toda la tierra o todas las personas entren en el camino al mismo tiempo y se vuelvan, ¿no? El camino es una posibilidad para todo el mundo. O sea, toda persona tiene la oportunidad de empezar un método de trabajo interno conducido por alguien en el que ese método funcionó, que ese método lo llevó al nivel profundo de sí mismo. O sea, de hecho se dice que todas las almas, antes de venir a todas las almas antes de venir a este nivel de existencia tuvieron algo extraordinario, porque estaban todas las almas y a esas almas se les asignó un guía, alguien que los iba a llevar de retorno a la unidad. Las almas después llegan a la tierra, nacen y se olvidan. Pero hubo un encuentro en lo que es el mundo espiritual, donde las almas conocieron al guía que los iba a llevar de retorno al lugar del cual uno proviene, o al contacto con la realidad última, como uno lo quiera llamar. Puede que la persona, por las razones que le hayan tocado vivir, sintió la necesidad de recibir guía para retornar, y es ahí donde la persona pide por un maestro. A veces no lo formula de una manera clara, pero intuitivamente sabe y siente que necesita ayuda, y eso es una señal de humildad. Entonces, cuando el discípulo empieza a ser humilde, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Es el famoso dicho, y es así. No hay ningún alma que haya entrado a la tierra sin que se le haya asignado un guía. Ahora, algunos lo piden durante la vida, cuando son jovencitos, algunos de más grandes, algunos ya de muy grandes, o algunos que no lo han pedido incluso durante toda la vida. En el momento de la muerte, el maestro sí o sí se le aparece. El maestro a esas personas no se les aparece en vida, porque la persona no lo iba a poder tomar. Entonces, en ese momento crítico, donde la persona ya está dejando este mundo con todas las cosas a las cuales estaba apegado, ya sabe que ese título universitario no le sirve para pasar al otro lado, todas esas relaciones públicas que haya cultivado tampoco le sirven de ayuda para ir al otro lado, la cuenta bancaria que tenía o la empresa queda acá, la casa hermosa, la familia, todo queda acá. En ese momento aparece el maestro y le dice: ¿aceptás la guía? Y la persona dice que sí. Por eso hay que ver qué es lo que llamamos camino. Ahí se abre un camino para la persona. Y es ahí, es una etapa muy crítica, muy intensa, el de la muerte, que en sufismo se llama el momento de las últimas 7 exhalaciones, en lo que uno podría percibir un cuerpo que respira, cuyo pulmón sube y baja, el tórax. En ese momento el maestro le ofrece esto y se abre un tiempo dentro del tiempo donde le dan la posibilidad a la persona de alcanzar todo aquello que no pudo alcanzar en vida. Por eso a veces uno mide las cosas de una manera demasiado literal. Uno dice un camino. Tú decías, por ejemplo,
no todos pueden estar en el mismo camino. Por eso hay diferentes caminos. Hay diferentes caminos porque hay diferentes también tipos de gente, diferentes niveles evolutivos dentro de esos tipos de gente. Hay una famosa historia del Mullah Nasruddin, donde una vez le preguntan a él, dice, ¿cómo puede ser que haya tantos caminos? ¿Acaso no todos hablan acerca de la verdad? Sí, todos hablan acerca de la verdad. ¿Cuál es el problema? Es como una rueda. La rueda tiene un eje, un centro, hacia el cual todos los caminos se dirigen. Estos son los caminos. Mientras más lejos, mientras más en la parte externa te pongas, en la parte ritual, en la parte de las imágenes, los caminos están más lejos. Mientras más te acerques a la esencia, los caminos están más cercas. Y entonces le preguntaban a Nasruddin, ¿cómo es que hay tantos caminos si todos tienen que ver con la verdad? Todos están expresando una verdad. Y entonces él decía, ¿sabes qué pasa? Que si toda la humanidad se pusiese de pie en el mismo lugar de la Tierra se daría vuelta. Entonces también tiene que ver con un equilibrio. Por eso, alhamdulillah, Allah en el Corán dice, no discutan sobre estas cosas. Todo esto va a quedar zanjado en los cielos. Zanjado en los cielos significa cuando se te abre el intelecto superior, vas a comprender todo. Porque el intelecto superior, el espíritu no divide, tiene todo integrado. El espíritu sabe. Muy bien. Quería preguntarte acerca de lo que comentaste antes de cuando vas a hacer algo, lo que hablaste acerca de la conexión. Antes de hacer algo, conectar, ¿no? Eso tiene que ver con un camino, ¿no? Para poder conectar con tus acciones cotidianas hay un camino, pero hasta ese camino también se puede abordar de la misma forma, ¿no? Como algo muy mental y así puede seguir. Tiene más que ver con una relación. O sea, me refiero a cuál es lo profundo de esto, porque hasta ese camino se puede abordar de una forma. El tema de los caminos es un tema muy vasto. O sea, fíjate que incluso lo que estamos diciendo, ¿cuándo empieza el camino? Puede incluso empezar en el momento en que la persona se está yendo de acá, ahí puede empezar el camino. Que es un tema muy grande. Pero tú estás diciendo, ¿de qué manera permito que lo superior me alcance? ¿De qué manera conecto lo que hago acá con algo que lo llene de sentido? Porque si no, está vacío. Y te decía, tiene más que ver con una relación. Mira, la primera vez que en Occidente aparece la palabra de Dios, en realidad no aparece como Dios, sino como sin Dios. Aparece la palabra, es el término ateísmo, aparece en un poema griego. Y es en uno de los personajes de esta tragedia, se lamenta profundamente. Y dice, he quedado sin la protección de los dioses. He quedado ateos. O sea, no con el término que se le da hoy, que la persona que dice rechazo lo superior, no existe, lo que sea, sino como que la persona que quedó fuera de la protección de los dioses. Y era una tragedia. O sea, y se vivía así. Se vivía así porque nosotros adentro tenemos algo, eso que decía Gurdjieff, son inmortales. O sea, nosotros tenemos el llamado a eso. Después la mente inmediata, el ego ilusorio lo reduce a cosa pobre. Te haces una estatua y entonces sos inmortal. Lograste que una calle tenga tu nombre. ¿Qué? Nada, eso es quedar pegado en la imagen, no tiene valor. Pero la persona, tenemos el llamado a conquistar esa realidad. Todos la tenemos. Es instalado, forma parte de nuestro software. Es estructural en nosotros. Por eso, cuando eso puede filtrar la gruesa membrana de nuestras locuras, idealizaciones y egocentrismo, cuando se hace un pequeño camino, uno dice, yo tengo que conectar con algo. Por eso te digo que tiene que ver con una relación. Y en el nivel de la mayoría de nosotros, esa relación empieza con un ser humano. Dios estaría demasiado lejos.
el Dios absoluto del cual hablamos, que aquí habría para hablar mucho, pero tiene que ver con alguien en el cual, por decirlo de alguna manera, Dios fluye adentro sin filtros. Los hay, por eso hablábamos de la figura del maestro. En uno de los libros puse un pequeño esquema así didáctico, porque es claro para entender esto, y es el tema de cómo calibrar el ser de la gente. Decimos, el conocimiento es fácil de medirlo, porque uno se da cuenta cuáles conocimientos van al núcleo y cuáles son cosméticas, cuáles está vacío, ¿no? Hay conocimientos más refinados. Establecer una gradación dentro del saber no es difícil, pero es más difícil establecer una gradación en el ser, sobre todo porque si uno estudia la manera en la que se establecen las relaciones dentro de la sociedad, es un criterio de igualitarismo jurídico. Somos todos iguales ante el Estado, pero ante el ser no somos todos iguales. No. Por eso es importante medir cómo calibras el ser. ¿Saben? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Es una pregunta muy importante. Porque de la misma forma que si uno tiene que hacerse una cirugía de alta complejidad, va a tratar de buscar a un cirujano experto, estamos hablando de una cirugía de alta complejidad en la parte más interna, ya no en el corazón ni en el cerebro, sino en lo que sos, en lo que eres. Cuando decís busco un cirujano experto, busco a alguien que tenga experiencia, no uno que tenga información de libros. Alguien en el cual ese conocimiento entró en él, lo tiene integrado de alguna manera. Mucho más integrado es cuando ya hablas de esto que tiene que ver con la esencia del ser humano. Estamos haciendo un trabajo en la parte más interna, más sensible. Si tocas mal un nervio, la persona se desquicia. Por eso se necesita un maestro. Cuando uno ve en este registro, hay muchos otros, tenemos, básicamente hay que tomar en cuenta dos temas. Uno, si la persona tiene experiencia, y otro, si la persona tiene ego. Si la persona tiene ilusión acerca de sí misma, ilusión acerca de la realidad, si se cree que es lo que no es, y si toma el mundo por algo que no es, tiene ego. El que no tiene ego tiene mucho ser. La experiencia, cómo adquirió ese estado de liberación del ego, y el conocimiento, son las tres variables que hay que tomar en cuenta. El nivel más alto es el que decíamos, el del maestro. El maestro se liberó por completo del ego, por eso tiene el máximo de experiencia y el máximo de conocimiento. El que le sigue es lo que se llama el guía. El guía tiene ego, pero tiene al ego bajo control. Quedaría tiempo explicarlo, pero tiene que ver como que tuviera el ego purificado. Y tiene conocimiento, tiene experiencia y tiene conocimiento, porque todo el proceso para poder poner a su pasión bajo el control de su voluntad, no que la pasión lo domine, sino que su voluntad decida libremente qué quiere, domina a su animal y no el animal lo domina a él, tuvo que haber hecho todo un recorrido. Después le sigue lo que se llama el instructor. El instructor tiene ego, tiene experiencia y tiene conocimiento. Pero el problema es que, a diferencia del guía, el instructor, el ego lo sigue dominando. Tiene lo que podríamos llamar el ego espiritual. A partir de acá, todo lo que sigue abajo es ya no ego espiritual, sino que ego ilusorio. Acá es como que la persona busca lo real desde un lugar equivocado, y acá, a partir de acá abajo, el ego ilusorio es que la persona no busca lo real, no le interesa. Quedó pegada, el deseo de su corazón quedó pegado en la imagen, lo que hablamos del narcisismo. Después le sigue el profesor, que es un teórico, tiene ego, no tiene experiencia, pero tiene conocimiento. Y finalmente, la categoría más interesante es la del contador de historias, el cuentacuentos. Tiene ego, no tiene experiencia y no tiene conocimiento, pero funciona un poco en el nivel de lo que hablaba Dante, cuando decía
lo anagógico, lo que tiene la capacidad de activar un estado, de motivar. Una vez hablaba de una manera sorpresiva, porque yo no se lo pregunté, salió de él. Mi maestro empezó a hablar un poco del tema del enneagrama, de los cursos que daba y tal, y me dijo una cosa: mira, Abdul Karim, tienes que lograr que la gente sienta que puede alcanzar su perfección. Dice, los antiguos lo sabían y eso se olvidó, y como se olvidó, la gente hoy funciona más bajo que el nivel de los animales, que pueden alcanzar su perfección. El cuentacuentos lo que tiene es que a través de historias, las historias, depende del nivel al que muevan, muchas veces son la llave para despertar una profunda sed. Una vez un sheikh, subhanallah, fue súper especial. En su vida inicial era un salvaje, era asaltante de caminos. Se llamaba Fudail ibn Iyaz. Y era asaltante de caminos y tenía una banda que hacían sus fechorías. Y a pesar de que eran así unos salvajes, él tenía como códigos, ¿no? No le robaba a los niños nada, a las viudas tampoco. Bueno, era un salvaje con ética, podríamos decirlo. Pero, ¿qué pasaba? Él robaba y no se quedaba nada para él. Estaba enamorado de una mujer. Y todo el fruto y era el jefe de la banda, así que tomaba los tesoros más grandes. Repartía de una manera equitativa entre todos y lo que le quedaba iba y se lo llevaba a una mujer. Porque él estaba enamorado de ella, subhanallah. Él quedó pegado a la imagen. Pero esa imagen, si uno sabe usarla, está conectada con los océanos sin costas. Y entonces él llevaba estas cosas y lo que hacía es, la mujer que él quería vivía en una primera planta. Entonces él muchas veces llevaba las cosas y se quedaba afuera de la casa esperando que la mujer saliera del balcón. Y se quedaba a veces noches enteras esperando que su mujer salga, y él iba y le ofrecía el fruto de su trabajo. Y una vez él estaba ahí, estaba vigilando que la mujer saliera, o sea que estaba hiper atento, y en un momento una persona estaba recitando Corán y recita una leya que dice así: ¿Cuándo será el momento en que los corazones se tornen al real? Y él sintió en ese momento como que el corazón era tocado de una manera muy profunda, porque todo lo que él hacía era con la actitud correcta, pero con la orientación equivocada. Él estaba mirando afuera cuando tenía que mirar adentro, estaba mirando a la amada externa cuando tenía que focalizarse con el Dios dentro. Y en ese momento, toda la ilusión se desvaneció y dejó todo. Y emprendió todo un camino. Todo al principio tuvo una dificultad, porque dijo: tengo que devolverle todo lo que robé a la gente, tengo que devolvérselo. O sea, tuvo una transformación. Y mírenlo a la gente. Mucha gente. Tienen en el fondo esa esperanza secreta. No se animan a dar el salto solos. Y esperan que alguien los dé por ellos. Pero hay una tercera alternativa. Solo no podés. De afuera no es lo más normal que te lo den. Puedes pedir ayuda a alguien que te ayude a saltar. Es como en esa famosa historia de Maulana Jalaluddin Rumi, que era pequeño. Tenían 7 años, él y todos sus compañeros de escuela, y tenían una costumbre que era saltar por arriba de los techos de las casas. Entre casa y casa siempre había un espacio que era donde está la calle, y ellos saltaban y se divertían así. Y había un grupo de seres espirituales que no eran ángeles, que estaban fascinados por lo que tenía dentro Rumi. O sea, no era el rostro del pequeño Rumi que era bello, no. Veían lo que tenía dentro
y siempre iban y lo espiaban, porque tenían la capacidad de ver más allá de la forma física, y estaban enamorados de él. Y una vez Rumi estaba saltando con sus amiguitos de un techo al otro, y en un momento que salta, estos no dieron más, no tenían permiso para hacerlo, pero lo hicieron igual, lo tomaron y se lo llevaron. Se lo llevaron incluso con el cuerpo físico. Los niños vieron que él salía volando para arriba y se quedaron impresionados. Y entonces le mostraron muchas cosas, subhanallah. Muchas cosas. Y cuando bajó en un estado que irradiaba dulzura, estaba lleno de luz. Y los niños lo miraron y dijeron, ¿qué pasó? Y él estaba como muy serio. Estaba en un estado de belleza muy intensa. Y miró a los niños, que es nuestro estado infantil, imaginario, y les dijo, hey, y si en vez de seguir jugando en el nivel horizontal, de saltar entre casa y casa, ocupados con cosas que hacen que tu vida se te vaya de entre las manos, y si en vez de saltar y saltar, ¿por qué no volamos? Eso es lo que un maestro hace. Una vez dijo, cuando se cansen de jugar, vengan a mí. Vengan a mí. Que era de una manera mucho más drástica lo que el místico indio, Kabir, decía. Quemen sus casas y vengan a mí. Tiene mucho más valor cuando la persona decide voluntariamente renunciar a lo que lo esclaviza. Tiene mucho más valor. Hay un momento en que vas a ser forzado a renunciar a eso. Pero tiene mucho más valor porque indica tu claridad. Indica dónde está tu corazón. Inshallah. Bueno. Había sido, ¿no? ¿Esta es? Yo quería preguntarte respecto al segundo libro, según lo que has dicho antes también, de pedir un guía, de buscar un guía. El segundo libro está compuesto de consignas que luego son supervisadas por ti. Entonces, por lo menos en nuestra experiencia, ¿no?, que los que hemos hecho las consignas contigo, las personas que no tienen posibilidad de supervisión, ¿qué utilidad le pueden dar a la consigna del libro? ¿Sí, no? El libro está hecho de ejercicios, ¿no? Naturalmente que los ejercicios uno los puede hacer solos y en esa actividad siempre hay dos cosas. Está la posibilidad de tomar un beneficio y también de riesgos en punto a seguir engañándose o que uno está haciendo el proceso de una manera inadecuada. El tema es que este libro, como cualquier otro libro que tenga que ver con ejercicios internos, siempre te va a llevar a un punto en el cual hay un límite que no se puede pasar solo. Ese es el asunto, ¿no? Por eso existe también, por ejemplo, la psicoterapia. O sea, la persona puede llegar a un punto de autoobservación o de autoanálisis en sí mismo, pero hay veces que hay núcleos emocionales que comprometen temas tan intensos que la persona, con la ayuda de alguien, le es más fácil entrar, ¿no? Si eso en el nivel psicológico es una realidad, mucho más es en el espiritual. Y el libro involucra las dos dimensiones. Entonces ahí la persona que hace los ejercicios solos puede tomar provecho de esto, pero lo decimos ahí, es limitado. Por eso, a ver, es como mencionamos acá. Lo divino es lo de más valor. Y lo de más valor es lo que más cuesta. Ahora, paradójicamente, cuando uno se vincula con un maestro, que es el que te va a hacer acceder a lo de más valor, a lo más profundo, y te va a pedir lo que más cuesta, no te va a pedir dinero, no te va a pedir lo material. El maestro te va a pedir tu ilusión. Por eso una vez un grupo de gente fue a visitar al maestro nuestro, y él les dijo, yo solo les voy a pedir una cosa, que cuando dejen aquí, dejen la cabeza afuera.
Yo lo único que quiero de ustedes es su corazón. Pero hay grados, obviamente. Uno, para poder acercarse a eso, tiene grados. Tenés el que te puede enseñar el conocimiento teórico, tenés el que tiene algo de experiencia y te puede ayudar a comprender algunos episodios del camino, tenés el que ya en esa experiencia es interna y tenés el que es reflejo de lo real. De acuerdo a con quién te referencies cuando hagas los ejercicios, es al nivel al cual vas a llegar. Lo que sí, hay una realidad. No hay nadie que pueda llegar al límite final sin la ayuda de alguien que ya está en esa orilla. Uno está en una orilla, hay un océano y quiere llegar a la otra costa. Sin alguien que esté en la otra costa, uno, por más que tenga el mejor barco, no puede llegar. Son los principios de lo que es el trabajo interno. No es una cosa que se me haya ocurrido a mí. Lo que está acá, lo que está puesto aquí, el libro dice que los ejercicios de psicología sufí están basados en las enseñanzas de un liberado, que la mayoría de esos ejercicios fueron redactados cuando estaba vivo el maestro anterior, que es Maulana Sheikh Nassim, maestro que nosotros seguimos hasta su fallecimiento hace 3 años. Están basados en las enseñanzas de él, de un liberado, de George Gurdjieff, que muy probablemente Gurdjieff haya estado, no quizás en el nivel del maestro, pero sí muy probablemente haya estado en el nivel de los guías, y todo esto dentro de lo que son el cuerpo de enseñanzas del Enneagrama, ¿no? De lo que es las enseñanzas acerca del ser, de las enseñanzas acerca de lo real. 2 reales, Maulana Sheikh Nassim, Gurdjieff, cada uno dentro de su nivel, con un mapa de lo real. Eso puede ser un espejo con el cual uno se confronte en un libro. Pero necesitas un espejo vivo, o sea, necesitas a alguien afuera. Lo que uno puede hacer en todo caso puede ser un trabajo preparatorio. Después uno puede tratar de buscar un guía o un instructor, en el mejor de los casos un maestro, para que ese trabajo sea más profundo, para que haya una transformación real. Porque si no pasa esto, cuando la persona trabaja sola sobre sí misma, en general lo que pasa es que se tiende a intelectualizar el trabajo, lo emocional, que cuesta mucho, en general no se entra, y la persona termina diciendo esto: sé mucho de mí mismo, pero no puedo cambiar. Que es lo que le pasa a mucha gente que trabaja, por ejemplo, con el enneagrama psicológico. Trabajan 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, y cambiaron la cosmética, pero el núcleo duro sigue igual. El núcleo duro sigue igual. Nuestro maestro decía, es como la gente que tiene un coche. La persona ve que está la chapa abollada, rayada, no. Van a un psicólogo para tratar de mejorar la parte exterior. Y entonces el psicólogo le da unas manos arriba de pintura y parece que está todo bien. Pero el conductor, que es el que choca todo el tiempo, es el que no está bien. Por eso él una vez explicaba esto en términos muy profundos, porque hay un término en el Corán que dice la tintura de Allah, que es la parte interna de la esencia. Ahí, si alguien puede llegar ahí, es donde se produce la transformación. No viendo la parte externa, sino en la parte interna. Y los que acceden a ese nivel son los que están en la posición de los maestros, de maestros. Inshallah. Muy bien. Nada. Gracias por estar aquí y gracias a ti por acercarte a registrar esto, y hasta aquí llegamos. Inshallah.